Hola, soy Marcia Morcillo de Dávila, psicóloga clínica, directora de proyectos psicológicos del Centro Resúrgere. Bienvenidos a este nuevo episodio de Escuela para Padres de Ecuador Un Solo Corazón. Hoy nos toca tratar el tema de el área emocional en los adolescentes de 12 a 17 años, un tema muy importante que es el manejo de las emociones, la contención emocional que los adolescentes necesitan, el hecho de encontrar un lugar, encontrarse en la sociedad, en un lugar para ellos, cómo manejan sus relaciones. Y para esto hemos invitado a una persona que tiene muchísima práctica en esto, que es miembro del equipo terapéutico del centro, el licenciado Milton Paredes. Bienvenido, Milton. Muchas gracias. Vamos a empezar haciendo un ejercicio para precisamente para conectarnos con este momento. Es un ejercicio para el cual vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a respirar una vez y simplemente vamos a darnos cuenta cómo respiramos. Si nuestra respiración está en el estómago o en el pecho, vamos a poner atención. Y vamos a respirar una vez hasta llenar nuestros pulmones completamente. Y vamos a dejar ir el aire lentamente. Y con este ejercicio vamos a empezar este diálogo sobre, sobre el manejo de emociones en los adolescentes. Muy bien, muchas gracias, Milton. Empecemos aprendiendo cómo manejar las emociones. ¿Qué se debe hacer con el adolescente? Eh, bueno, muchas gracias. Este tema que eh, es algo muy importante, el poder manejar, contener la emoción del adolescente. Y tal vez lo más importante es que yo me he dado cuenta o he podido darme cuenta en lo que he vivido también con otras personas, es que uno tiene que prepararse uno como padre no nace preparado para poder contener al hijo. Y entonces la preparación debe nacer primero del papá, del que cuida. Es curioso cómo muchas veces uno ve a modo cultural, primero la concepción de que ya porque soy papá hago las cosas bien o porque soy mamá hago las cosas bien, pero como digo, incluso psicológicamente, afectivamente, emocionalmente, uno debe programarse para vivir una época difícil en la adolescencia, sin que eso tampoco se convierta como en una especie de peso o carga dolorosa, no, simplemente programarme para algo que va a ser complejo. Porque como dicen, hay un doctor, Daniel Siegel, que escribe mucho sobre el cerebro de los adolescentes, el cerebro del niño. Tiene un libro que se llama El cerebro del niño, que te habla mucho de cómo se desarrolla neurológicamente el cerebro. Y te va explicando algunas cosas importantes. Por ejemplo, que simplemente que uno debe asumir que es una etapa difícil y que como etapa difícil no tiene por qué uno entrar como en guerra con esto, sino prepararse para esa etapa y entender que son etapas donde los jóvenes, donde los adolescentes se vuelven muy críticos hacia los papás. ¿Por qué es importante eso? Porque si es que yo no me lo tomo personal, también voy a entender que ellos necesitan un espacio psicológico, un poco, una distancia emocional, que para ellos es necesaria porque ellos están empezando a necesitar crear una psicología un poco independiente de los papás. Entonces eso a veces les lleva
A veces les lleva a los papás a sentir que los hijos los rechazan o cosas así. Y que no hay por qué crear eh, esta como que guerra con los hijos, sino que los padres deben estar con esta predisposición a entenderlos. Y también siento yo, y lo digo también personalmente, que uno también tiene que buscar sanarse, porque a veces también las heridas de los papás o las heridas de los cuidadores a veces empiezan a salir de una forma muy fuerte cuando hay el conflicto de la adolescencia. Yo recién conocí a una madre joven que me comentaba la dificultad que tiene para llevarse con su hijo adolescente. Y claro, ella decía, ¿no? Y eso pasa mucho, que a veces el hijo crece repentinamente y de pronto es más grande que la mamá. Y decía que le empezó a darle miedo el hijo. Y claro, analizando qué le pasó a esta mamá, ella tuvo un abuso que nunca curó. E inconscientemente de pronto se reflejaba, el hijo tenía más o menos el tamaño del abusador y ella lo rechazaba porque el adolescente normalmente suele tener sus torpezas a nivel psicológico, a nivel físico incluso. A veces no saben ni cómo abrazar, ni cómo relacionarse físicamente. Entonces, esta mamá me comentaba que empezó a ponerle una distancia al hijo física. No quería que se acerque, no quería que se acerque. Y claro, uno se pone a pensar cómo ayudo yo a un adolescente que está viviendo muchos problemas si yo mismo tengo cosas que no están sanas. Entonces, qué importante es empezar por eso, ¿no? Empezar por curarme yo y yo estar listo para la adolescencia de los hijos. Otra frase que también a mí me ha parecido muy importante y es una frase que he visto mucho de cómo tú formas a tus hijos es que los padres deben estar listos para los pecados de los hijos. Es decir, no solamente es una disposición de que yo sé que van a cometer algo, alguna cosa que no está bien, porque es una edad propia donde el adolescente se vuelve muy inquieto, muy curioso, sino también es, creo yo, la parte más importante es la parte emocional. A veces los papás no están listos afectivamente para ver que sus hijos se equivoquen. Entonces ellos saben que los hijos tienen que probablemente equivocarse, caerse, pero cuando lo viven, la emocionalidad de los papás inmadura a veces hace que se decepcionen, que les dé iras, que ellos también creen una distancia que no necesariamente tenía que ser así. Entonces, yo creo que es muy importante esa preparación. Sí, sin duda que sí. Y mucha razón tienes cuando dices que los hijos critican mucho a los padres en esta época, se vuelven los jueces más duros con respecto a los padres en esta época, en que tratan de entender un poco el mundo a su manera y en ese sentido se vuelven también necios en su propia opinión. O sea, es una etapa que hay que tener mucha paciencia, pero por sobre todas las cosas es una etapa que pasará, que es necesaria en toda vida humana, que es parte natural del desarrollo y que simplemente tenemos que tener las herramientas que necesitamos para irla superando como se debe. Sin duda que es así. Y en este sentido, yo también creo que hay muchos elementos importantes y en estas faltas de entendimiento que puede tener por la propia inmadurez el adolescente, puede tener errores con respecto al por qué los padres hacen una cosa u otra. El concepto de la autoridad o la negación de los padres frente a cosas que ellos desean y al mismo tiempo la contención emocional que necesitan de los padres. ¿Cómo se puede conjugar todo esto siendo tan difícil? Y bueno, el tema de la autoridad es un tema muy, muy importante, ¿no? De hecho, hay este psicólogo famoso que se llama Carl Jung, que habla de la crisis la crisis del tiempo presente es la crisis de la masculinidad. Eh, la crisis del niño que no llega a ser hombre. Entonces, ¿por qué tomo este tema? Porque este tema está relacionado directamente con la falta de autoridad. Porque la autoridad no es únicamente asimilar que alguien me mande y yo le obedezco. La autoridad tiene mucho que ver con cómo el ser humano se identifica, su identidad en el mundo.
qué es lo que voy a hacer en el mundo. Y para hacer en el mundo, Carl Jung te habla de que precisamente el hombre moderno tiene una gran crisis, el ser humano en la modernidad tiene una gran crisis, porque no se ha dado una serie de pasos para que el ser humano pase de niño a adulto. Entonces, una de esas cosas es que tenga una autoridad presente y esa autoridad viene del padre. Eh, la autoridad, psicológicamente hablando, viene del papá y la mamá lo refiere. La mamá es la que le da esa autoridad cuando ella tiene que hacerlo. La transmite. Ella la transmite, es la palabra que tú utilizas, que es la palabra correcta. Es decir, la autoridad viene del padre, pero ¿por qué viene del padre? Porque el padre es el que hace que este evento tan importante que tiene que haber en el ser humano, que es que el ser humano se convierta en una persona funcional en el mundo, tiene que ver con la identificación del padre, con el padre. El padre hace y debe tener, hablábamos hace un momento que el padre debe tener un sentido. El padre debe tener una misión, tiene que tener tiene que transmitirles a los hijos una presencia en el mundo, una presencia importante de algo que vale la pena. ¿Por qué hablo del padre? Porque también, según este psicólogo, aquí está la madre, que es la madre que le llena de amor al hijo, pero para que haya una maduración tiene que haber un tránsito del vientre de la madre. No estoy utilizando las palabras de él, pero la idea es que el hijo debe salir de la madre y encontrar un lugar que no está tan cerca de la madre, ni a nivel psicológico, ni a nivel, probablemente a nivel físico podría ser, pero no tanto a nivel psicológico. O sea, su propia autonomía. Es que encuentre una autonomía. Eso hace madurar al hijo. Y para que madure tiene que tener un padre presente, un padre que le muestre un norte fuera del vientre de la madre, fuera del lugar donde está sentado, porque la madre representa, en la psicología de Carl Jung, representa toda esta parte de la comodidad, del sentirse amado, del sentirse entendido perfectamente con todas las características maternas. Y el padre, en cambio, representa la exigencia, pero no es la exigencia sin sentido, es todo lo contrario. La exigencia con un sentido de que este hijo encuentre una razón para sacrificarse. Si el hijo no encuentra una razón para sacrificarse, que normalmente esto te lo da el papá, él va a ser un eterno niño. La teoría te dice que el niño siempre es una persona en potencia. Lo bonito de la infancia es que todo está en potencia. Yo puedo, si me preguntan de niño qué quiero ser, yo voy a decir que quiero ser astronauta, quiero ser profesor, quiero ser cualquier cosa, es decir, cualquier cosa positiva me va a salir. La diferencia con la vida adulta es que de adulto, en cambio, yo tengo que ser algo concreto por lo cual me sacrifico. Y eso, para que yo pueda tener eso, tengo que tener una autoridad que además va a ser un modelo. También en ese sentido, la parte de la autoridad es la madre quien lo da, porque, digamos así, el gran enemigo de la identificación en el sentido incluso de la sexualidad, se dice, ¿no? Que, por ejemplo, el gran problema de que una persona madure puede ser una madre demasiado protectora, demasiado sobreprotectora, que hace que el hijo se enemiste con la figura paterna. ¿Qué es lo contrario de esto? Es la madre sana. La madre sana hace que el hijo se vincule con el papá a través de la autoridad. Y además le siembra que la autoridad es algo bueno, que la masculinidad es algo bueno. También en este tiempo, la crisis de sentido tiene mucho que ver con la crisis de la masculinidad. La gente tiene miedo de hablar de lo masculino, pero a nivel psicológico lo masculino es algo muy positivo. Claro. Lo masculino te da la dirección. El papá te da la dirección, es decir, no es lo masculino en sí mismo. Ahora se habla de lo masculino como lo opresor, como lo aplastante. No se trata de eso. Uh-huh. El papá presente te da dirección. Límites. Y te crea un límite, te crea el sentido de autoridad, y la autoridad es muy necesaria para que la persona sea adaptable en la sociedad. Por eso es que uno ve que hay tanta gente desadaptada en este tiempo también, ¿no? Es la gente que no se adapta a la institucionalidad.
la gente que no tiene sentido de autoridad pierde enseguida el trabajo, no se adapta a los compañeros, es gente desadaptada. Y como digo, la madre es la que siembra en los hijos, como que transmite esta autoridad, y no tiene por qué ser un proceso feo. Tiene que ser un proceso, puede ser un proceso bonito, puede ser un proceso agradable. Nadie está diciendo que la mamá tiene que mentir sobre un papá que a lo mejor sea ausente, pero puede sembrarle cosas positivas de la autoridad del padre, de la manera en la cual ella puede. Hay una película muy bonita eh, que, que tú has mencionado también, esta película que es de los principios de Disney, de Bambi, que se llama Bambi. Y en esta película aparece el hijo que en algún momento el papá no está y él quiere aprovechar que el papá no está para hacer una travesura. Y entonces la mamá le dice, a ver, repíteme, ¿qué es lo que ha dicho tu papá? Entonces el hijo se sabe tan de memoria porque ha internalizado, y esta palabra es importante, ¿no? El adolescente tiene que internalizar la autoridad. La persona debe internalizar la autoridad. Y repite con gusto incluso lo que le ha dicho el papá. Repite de memoria lo que ha dicho el papá. No tiene conflicto con la paternidad. Entonces, qué importante es que uno piense que algo que tiene que ver con la contención emocional es que el hijo, el adolescente, se identifique con aquello que le da sentido. A través de la paternidad, encontrarle sentido en la vida y encontrar también la autoridad que le da sentido. La autoridad da dirección y, como tú decías, da límites. Entonces, esto tiene una raíz muy importante para que el niño después se pueda sentir contenido emocionalmente y además él tenga una personalidad. Totalmente de acuerdo contigo. Muy importante todo lo que nos has relatado. Eh, Quisiera que entráramos un poquito también en este tema que también es un problema común y es esta manera natural de ser del adolescente que le falta desarrollar su cerebro, o sea, que está en pleno desarrollo todavía eh, de su lóbulo prefrontal, de las emociones, de la impulsividad, de que muchas veces no controla muchas cosas, como bien decías, desde lo psicológico, lo fisiológico. eh, y su comportamiento refleja esto de alguna manera. Ahora está tan de moda la neurociencia que tenemos más explicaciones verdaderamente de cómo funciona el cerebro del adolescente y es importante darnos cuenta de eso para poder abordarlo porque hay cosas que lo sobrepasan, que van mucho más allá del límite que nosotros como padres quisiéramos que tuvieran. Y peor en esta época que definitivamente hay un retardo en la madurez del ser humano. Antes la adolescencia duraba menos tiempo, ahora la adolescencia dura más tiempo en nuestra sociedad actual y son fenómenos que se dan por el mismo desarrollo de la sociedad en que vivimos, de la parte comunicacional, de tener acceso a muchas cosas rápido y fácil, de muchas cosas que nos van repercutiendo a nosotros como individuos y que también nos toca estar al día y darnos cuenta para saber cómo manejarlo. Entonces, en definitiva, estoy metiéndome en esta parte de la impulsividad del adolescente y cómo el adolescente no se detiene, que es un problema que nos toca muchas veces manejar. ¿Qué nos dirías con respecto a esto? Bueno, yo creo que también este tema de lo que acabas de mencionar, ¿no? El adolescente no sabe cómo detenerse y todo lo que has mencionado de los nuevos tiempos, de que hay estudios, de que hay neurociencia, debería ir más de acuerdo con lo que realmente vive la sociedad, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, si la ciencia está descubriendo que la corteza prefrontal se desarrolla más lento, e incluso por muchas cosas que uno ve, probablemente yo me pongo a pensar también cuánto para un niño o para un adolescente el tener tanto a la mano a través de la tecnología puede debilitar la corteza prefrontal, que es lo que hace que la persona pueda detenerse, ¿no?
Si yo, Que te enseña a manejar las emociones, la adaptabilidad, el impulso. Ujú. y tantas cosas importantes que hacen que que mientras se va desarrollando eso, pues el ser humano pueda tener más autodominio, finalmente. Pero a uno sí le preocupa y a lo mejor como padres lo más importante es tener paciencia para formar a los adolescentes, primero entendiendo que ellos no tienen esta capacidad todavía de decir que no. Es decir, ellos pueden entender con la lógica que algo está mal, que algo no está bien, pero ellos no pueden frenarse todavía. Es algo que tiene que ver con la corteza prefrontal también, que ellos necesitan como que ir ganando esta parte que incluso es orgánica, que incluso es física, que esta corteza prefrontal que en las mujeres se termina de desarrollar antes que en los varones, pero que igualmente en el tiempo de la adolescencia es algo que se está desarrollando. Debería haber una mayor atención en el hecho de que ellos no entienden muchas cosas. No solamente que a veces entienden solamente con la cabeza, sino que hay cosas que realmente no entienden. El adolescente suele tener una expectativa de la vida que no necesariamente está puesto los pies sobre la tierra. Entonces, a mí me ha llamado la atención cuando yo he buscado y he visto todos estos temas de hablar con el adolescente. ¿Cuánto se habla de hablar con el adolescente sobre temas de, supongamos, de licor? La otra vez hablaba veía a un experto que hablaba sobre temas de licor, que decía que no, que ha habido muchos problemas, que la gente que la atiende ha tenido muchos problemas con el tema del licor solamente porque el adolescente ha tenido una curiosidad y se ha desmandado y ha terminado hospitalizado, supongamos, que es propio del adolescente. El adolescente no mide el riesgo. Pero qué poco se habla del tema de la sexualidad. A mí eso me impresiona. Incluso a nivel legal, uno dice, la gente tiene permiso para utilizar un auto a los 18 años. Tiene permiso en Estados Unidos, tienen permiso para bebidas alcohólicas de los 21 años. Y algo tan delicado como el cuerpo, lo pueden usar libremente desde los 9 años, 10 años, 12 años. Y uno dice, ¿y cómo es que les dejan a los adolescentes simplemente que utilicen su cuerpo, que podría tener una consecuencia mucho más grave? No únicamente cuando uno habla con los jóvenes, por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales. ¿Cuánto a los jóvenes se les dice, bueno, haz como tú sientas? Y es hasta un desconocimiento grave de que él no tiene los conocimientos ni tiene la voluntad para frenar el tema de la sexualidad. Entonces se los lanza como ovejas al matadero, porque como digo, estamos en una sociedad tan irresponsable que, 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 que se da cuenta y puede discernir que un niño, que un adolescente no tiene la capacidad de conducir todavía cuando es adolescente. Y por eso se espera hasta los 18 años. Pero los padres deberían intervenir más, incluso para decirles a los jóvenes, así como les tienen que decir a los jóvenes, verás, si tú conduces un vehículo, puede haber estas consecuencias, esta consecuencia y esta otra consecuencia. Los padres no intervienen muchas veces y deberían hacerlo para decirle, a ver, por ejemplo, temas de sexualidad. Qué difícil es recuperarse de una ruptura después de que ha habido ya esta sexualidad, este compartir sexual. Y a veces ni siquiera hay un discernimiento de saber, bueno, qué persona me conviene, con qué persona voy a llegar a compartir mi cuerpo. Una chica decía la otra vez, después de haberse acostado ya con un chico en la discoteca, lo conoció y se acostaron esa misma noche, que es un poco típico de ahora, ¿no? Se acostaron esa misma noche, empezaron a salir un poco más, empezaron a conocerse y hablar, y después de 6 meses, él le dijo que quería conocer a su familia. Y ella dice, espérate, no vayamos tan rápido, le dice. Y lo que a mí me da, yo lo que le hacía notar a ella es que le decía, pero tú ya te acostaste con él. O sea, y son los ilógicos que uno se encuentra en la sociedad de ahora, que como nadie te orienta, ya hiciste todo lo que hiciste con tu cuerpo, con tu vida, con eh, a veces con tus prácticas, lo que sea, y no hay quien te oriente.
No hay unos papás que te digan, verás, tiene que haber pues un camino, conocerle bien a la persona, saber que es una persona confiable, para que hayan otras cosas, para que hayan otras etapas. Y en todo sentido debería ser así. Si el adolescente no conoce cuál es la consecuencia de manejar alcoholizado, en las escuelas de manejo te hacen una práctica muy interesante, que es que te muestran los videos de gente que se estrella en el carro por manejar imprudentemente. ¿Por qué es tan importante hacer esto con los adolescentes? Porque también el cerebro del adolescente genera más dopamina, según lo que dice la ciencia. Genera más dopamina que el cerebro del adulto. Entonces el adolescente como tal siempre se va a exponer a cosas que le den dopamina. Es decir, relaciones que sean relaciones novedosas, gente nueva que conozco, me voy a meter pues de lleno probablemente. O la velocidad al manejar, o temas que sean exponerse a ciertos riesgos, el adolescente no se va a medir tanto. El adulto es una especie de muleta que el adolescente necesita para poder hacer esto con... uno no dice que todo se puede prohibir, pero sí para ciertas cosas irse dando cuenta que existe un riesgo o una forma de hacerlo sin arriesgarse. Entonces aquí nos metemos en otra problemática, en la práctica, que es bueno que hablemos en la práctica para nuestros oyentes. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Cómo los padres pueden controlar el hecho de que el adolescente no mide los riesgos a los cuales están expuestos? Yo creo que lo principal es hablándoles mucho, explicándoles, dialogando, volviendo a explicarles. O sea, la adolescencia es un tiempo de mucha paciencia. Eh, Saber que ellos no tienen capacidad de ver. Es como una especie un doctor decía, hablaba de miopía del futuro. Decía, el adolescente es como miope. No puede ver el futuro, solo ve el presente y lo que le ofrece el presente. Entonces el papá o los papás pueden ser como esos lentes que hacen que él vea el futuro. Que ve el futuro con más tranquilidad, ¿no? Porque a veces, tanto para bien o para mal, la intensidad del adolescente puede ser que se meta en un grave estado depresivo porque fracasó en las notas que tenía que sacar en el colegio y piensa que nunca va a ser bueno y piensa que nunca va a sacar buenas notas y piensa que no va a tener trabajo, más de una forma emocional. Pero también este exceso de dopamina hace que el adolescente solo vea lo positivo donde a veces hay riesgos. Y los padres tienen que mostrarles de esos riesgos, tienen que hacer conciencia en ellos de esos riesgos, hablándoles y a veces también acompañándoles, aprendiendo a ser amigos de los hijos. Yo sé que estamos en una etapa donde los hijos no quieren cerca a los papás. Y eso los papás tienen que entenderlo. Los hijos quieren asociarse con otros iguales y es parte de la identificación necesaria que ellos tienen para ser parte del mundo. Pero los papás pueden sembrar frases como, desde antes de la adolescencia, pueden ir sembrando frases como, nadie te ama como tu papá, nadie te ama como tu mamá. Es decir, generando también en los hijos conciencia de que ellos también pueden ser sus amigos en estas etapas, para que ellos no se distancien, o sea, completamente, quiero decir. Y para que la palabra del padre o de la madre que son amigos pueda seguir entrando en ellos como un guía. Entonces, eso es lo que yo creo, es lo que yo podría decir. Definitivamente estamos hablando de esta contención emocional que era parte de este tema, ¿no? De que para el tiempo de la adolescencia, lo mejor para prevenir este tipo de situaciones o controlar mejor esta etapa de crecimiento que para los padres puede ser difícil, es que haya contención emocional, que los chicos se sientan acogidos, si es posible, desde antes. Frases, como bien decías tú, como mi amor, el amor de tus padres, el amor de tu madre, el amor de tu padre es un amor incondicional. Y repetirles desde pequeños esa palabra para que ellos se den cuenta de que es así, realmente es lo más importante. Y volvemos al punto de la importancia de la conexión de la palabra y de la comunicación que debe haber en el hogar y el buscar
momentos que sean verdaderamente de calidad en este sentido, que nos demos cuenta de la necesidad imperiosa que hay de formar a los chicos en esa comunicación y en ese diálogo constante y permanente para sembrar en ellos lo que van a necesitar en tiempos donde ni ellos mismos se entiendan. Es así. Te agradezco mucho todo lo que hemos hablado, muy importante para los padres, y nos vamos a quedar aquí en este momento, en este tema. Muchas gracias, Milton, por acompañarnos. Muchas gracias.